Hola, buenas tardes a las personas que estáis aquí en Muro, Mallorca y a las que nos estáis viendo por internet. Estoy ejerciendo de presentador de este acto, pues porque lo siento muy mío, porque nació aquí y es una idea que venía rumiando desde hace casi 15 años. Estoy muy contento porque hoy, acabo una época de estar contando cosas malas y de enfangarme de todo la corrupción que hay en este planeta y que he contribuido a sacar a la luz y comienzo, y espero que comience una nueva época en la que empezamos a dar propuestas. Para la gente que no me conozca voy a ser muy breve porque tengo muchas cosas que contar y pues yo creo que lo que vaya diciendo pues ya hará que sepáis quién soy. Básicamente soy un periodista frustrado del ámbito oficial con una trayectoria mediana. Cuando comencé, muy jovencito, en Telemadrid, en Radio Nacional, en diferentes medios, y que, viví una especie de crisis personal, o sin quitarle la especie, una crisis personal en el año 99, y desperté a la realidad, a la mentira en la que vivíamos, y, pues gracias a que estaba en el momento apropiado, en el sitio apropiado, pues cogí la ola de Internet justo cuando empezó y al final acabé realizando mis sueños de periodista en el ámbito de Internet y convirtiéndome en un personaje marginal, pero al mismo tiempo conocido con el nombre de Rafa Pal. Esa es la manera como la gente me conoce y lo que me ha abierto las puertas para estar aquí y para conocer a muchos de gente que leéis mi página y que, como Adolf, pues ha contribuido a ayudarme, ya que no puedo salir en los medios de comunicación porque, como sabéis, estoy censurado, pues de esta manera poder dar mi mensaje. Entonces, hoy, como os digo, estoy muy contento porque en el momento de esa crisis personal que sufrí en el año 99, cuando me di cuenta de que yo, como periodista, estaba contribuyendo a extender paranoias y que, que casi todo lo que creíamos era mentira, y me encaminé a la tarea de sacar toda esa verdad a la luz, imagínate yo, uno solo, y de generar el movimiento que hay ahora, conocido con el nombre de conspiranoico. He considerado que muchas de las tareas que teníamos que yo me encomendé de sacar a la luz, o sea, de temas que creía que eran fundamentales para que la gente despertara, hoy día ya son en buena medida conocidos, y que aquellas mentiras que iban a cambiar la conciencia de la gente, como por ejemplo la del 11S, está sucediendo ya, está saliendo a la luz. Y un poco adelantándome a los acontecimientos, viendo la marcha que llevan a raíz, siempre en paralelo a las informaciones que voy manejando en la web, considero que, yo creo que ya es Vox Populi, ¿no?, que el sistema ha colapsado. Estamos en un momento que para algunos puede ser frustrante en el sentido de que si no están conectados con esta información, pues puede parecer que el mundo va a caer en el caos, en la destrucción, pero para otros, pues que conocemos que las crisis son el comienzo de un mundo nuevo, pues yo sinceramente lo estoy viviendo con mucha alegría, porque llega el momento de empezar algo nuevo. Pero claro, hay un problema con el empezar algo nuevo, y es una frase que los que seguís a mi página sabréis que de repente me da por algo y sigo con expresiones, conceptos que quiero que surjan, que se extiendan, porque creo que contribuyen a cambiar las conciencias. Igual que los ingenieros sociales que gobiernan esta Matrix generan conceptos de los cuales ahora hablaré para manipular nuestras mentes, nosotros también a través del lenguaje podemos descodificarlos. Y hay una frase que me gusta mucho del inglés, que viene del inglés y se está extendiendo también en castellano, es un nuevo refrán, podemos decir, de la aldea global, que es no tires el bebé con el agua sucia de la bañera. ¿Alguien ha oído hablar de esa frase? ¿Nadie? ¿Nadie? Hay algunas personas. Eso viene directamente del inglés y supongo que por la metáfora os podéis hacer una idea, ¿no? Viene a decir que cuando quieres hacer limpieza, no te pases porque puedes tirar lo más preciado, ¿no? Entonces, recupero esta frase porque creo que va a ser muy importante para los tiempos que están a punto de venir, que es una disolución de lo que había hasta ahora y va a haber gente que va a tener la tendencia, sobre todo los más radicales, a esto es una mierda, no vale para nada. Entonces, ahora estamos en un punto en el cual hay que empezar a mirar
porque considero de verdad que estamos, va a ser seguramente este año o el que viene, pero estamos ya en ese camino y hay que considerar con qué cosas nos vamos a quedar del sistema y qué cosas no. Igual que, bueno, pues en los últimos 30 o 40 años se han despreciado muchos saberes que había antiguos y que no han tenido por qué ser despreciados. O sea, y es un poco de lo que voy a hablar, del presente y del futuro, ¿no? Y, bueno, lo que quiero probar en esta hora y pico que tengo de charla es que el paraíso no solo es posible, sino que es lo más sencillo, que es la manera natural de relacionarse del ser humano. Y, bueno, pues ahí voy con ese reto. Y voy a empezar con aquello que trastorna más nuestras vidas, que es, evidentemente, el dinero. El dinero es el origen de, bueno, todos nuestros males. Podemos echarle la culpa a nuestras emociones, mucha gente habla, pues yo qué sé, pues desde los medios de comunicación a nuestras pasiones, pero está claro que un padre que tiene una presión de que le van a echar del trabajo, o una madre, o bueno, pues problemas con la hipoteca, todo eso está ahora dando nuestras relaciones personales y nos genera una presión que hace que, bueno, pues las familias se rompan, los hermanos se peleen, las herencias, bueno, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a explicar lo que hacen con nuestro dinero cuando lo dejamos en el banco. Vais a imaginaros que esta botella de vino que he cogido del restaurante donde hemos estado, este vino vale 1.000 euros, ¿vale? Esta es nuestra riqueza, ¿de acuerdo? Ese es tu dinero que dejas ahí en la banca March, donde sea. Bueno, ahí está tu riqueza. ¿Qué hace? ¿Veis el color, no? Este color tinto. Bueno, pues cuando lo dejas en el banco, el banquero de Dios, porque son realmente de su Dios, lo mezcla con 9 partes de agua. El vaso debería ser más grande. ¿Qué ha pasado con tu riqueza, con tus 1.000 euros que ha mezclado con 9.000 euros de deuda? Se ha diluido, ¿verdad? ¿Lo veis? Que ya no está tinto. Bueno, imaginaos eso a escala diaria. Eso es lo que está sucediendo con nuestra riqueza. Nuestra riqueza se está diluyendo en agua. ¿Qué ocurre? Que para obtenerla, es decir, para obtener un trabajo o un intercambio de riqueza, cuesta más. Tenemos que batallar más, porque está diluida. Lo veis, ¿no? Es suficientemente gráfico. Esa es la batalla en la que estamos inmersos desde que se inventó el dinero. Porque hay gente a la que le dejan, para la cual la deuda es dinero. Si yo te presto a ti, Javier, o tú me prestas a mí 10.000 euros, tú no puedes decirle a tu novia que, bueno, me podías pasarle esa deuda, pero esa deuda que está entre una serie de personas no vale como si fuera un aval. Los banqueros sí. Los banqueros están utilizando esas deudas como si fueran dinero. Las contabilizan como si fuera dinero. O sea, para ellos, y bueno, la prueba está en que se las están condonando. Es que encima, cuando quiebran, les tenemos que rescatar. O sea, sus deudas son dinero, pero nosotros si tenemos una deuda tenemos que pagarlo. Ellos nos pueden prestar deudas, porque realmente nos prestan deudas, no nos prestan dinero. Se lo han inventado. Y esto es una cosa muy sencilla cuando la comprendes, pero realmente seguro que muchos estáis hepatados. ¿Por qué? Porque tenemos un trauma con el dinero. Es un trauma milenario. Eso sigue, hay que biodescodificarlo y hacer terapias, constelaciones familiares y de todo. Porque lo tenemos desde el principio de los tiempos. Pero con perdón, es un puto juego. Hubo un acuerdo, hubo un Dios, fue un falso Dios que le dio a un determinado pueblo la facultad de el dinero. Y el dinero tenéis que verlo así como una tecnología. Pagamos por hacer uso de esa tecnología. Y ese es el origen de la deuda del gobierno, de las familias, pero centrándonos en los gobiernos. Nos están diciendo que nuestros impuestos sirven para pagar las deudas, o sea, los servicios comunes. Es falso. Nuestros impuestos, la mayor parte de nuestros impuestos van a parar a las deudas. Porque cuando ya el dinero lleva implícito un interés, es decir, un impuesto, ya estamos perdiendo. O sea, ¿vosotros no os habéis planteado por qué todos los gobiernos del mundo hacen sus presupuestos y siempre les dan deudas?
¿Qué pasa? ¿Que son tan malos todos los funcionarios que siempre hacen los presupuestos mal? No, no, no. Es que como los precios luego se van encareciendo, esos presupuestos están mal hechos. Entonces se van acumulando las deudas y, claro, como el dinero te lo prestan ya con un interés, ¿qué ocurre? Que los estados se endeudan. ¿Y qué piden a cambio los banqueros / piratas? Pues te piden lo que hacían los piratas, lo que hacía la mafia. Yo soy Lucky Luciano y te doy protección, pero a cambio me voy a acabar quedando con tu negocio, que es lo que pasa en uno de los nuestros. Eso es lo que pasa actualmente. Actualmente estamos viviendo un sitio de los piratas, lo que pasa que moderno, y en lugar de cortar el suministro de agua o de alimentos, han cortado el suministro de dinero. No podemos fabricar el dinero, que sería tan sencillo como eso. Bueno, acabamos como una partida del Monopoly y empezamos otra. Como esto está centralizado en el Banco Central Europeo, que a su vez depende del Bundesbank alemán, que a su vez está controlado por los que todos sabemos, no salimos de este juego. Pero no es nada más que eso. Entonces lo que ocurrió es que el dinero se inventó en Babilonia y, como he explicado en muchas otras ocasiones, la explicación del origen del dinero nos ilumina prácticamente todo. Porque el dinero se inventó para pagar los favores de las prostitutas del templo de Babilonia a cambio de las fanegas de trigo de los agricultores. Es decir, que la prostitución y el dinero y el trabajo en sí remunerado nacieron en el mismo momento. ¿Qué ocurre? Que hasta los años 70 el dinero estaba basado en oro. Y el oro tiene una resonancia espiritual muy fuerte. Lo hemos comentado con el tema de los gitanos, que siempre han querido tener oro. Fíjate, aunque no saben por qué, siempre han querido tener oro. ¿Por qué? Porque saben que tiene un valor espiritual y también de salud, que eso está comprobado. ¿Qué ocurrió en los años 70? Lo voy a explicar someramente, pero es muy importante que lo comprendáis porque es el origen de lo que está sucediendo ahora. Y explica prácticamente todo. En los años 70 hay una guerra en Oriente Medio, supuestamente de los árabes a los judíos, pero al final se acabó revirtiendo y salieron ellos ganadores. De ahí se produjo una crisis, la crisis del petróleo, y en ese interregno Nixon abole la paridad del dólar con el oro y de resultas de ello aparece el patrón del petrodólar. A día de hoy todas las transacciones monetarias internacionales tienen que pasar por el petrodólar, salvo ahora que ya los chinos y Rusia, el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se están saliendo de ese paradigma. ¿Qué ocurre? Que cuando todas las transacciones financieras internacionales pasan por imaginaos un ordenador que está en Suiza, el que tiene el poder de ese nodo controla todo lo demás, porque es capaz de manipular el precio de todas las cosas. O sea, si quiere hundir a un país, hunde el precio del trigo, de cualquier cosa, que es lo que están haciendo con Argentina, con Venezuela. ¿Vale? Eso fue entre el año 71 y 73. Yo me di cuenta el otro día de que se puede trazar un perfecto paralelismo entre el tema de la obsolescencia programada, que yo creo que aquí casi todos sabéis lo que es, pero si no os lo explico, que es que se hacen las cosas para que duren poco aposta, ¿vale? Con el tema de este dinero que cada vez pierde valor. Porque claro, cuando la riqueza se está diluyendo, el dinero está perdiendo valor. Lo veis, ¿no? La diferencia de esto sería un dinero exento de deuda. ¿Qué ocurriría? Sería riqueza todo el rato. Llegaría un momento que el vino se desbordaría. O sea, en cuanto volvamos a tener un dinero que no se devalúe, es decir, con un patrón como el del oro, que es estable porque es que no se encuentra más oro y ese es el valor del oro, la riqueza se acumularía. Y cuando hay más riqueza, al final, paradójicamente, deja de ser importante. Es el ejemplo, pues yo qué sé, de la vendimia o la tomatina de Murcia, de no sé qué sitio es, de qué pueblo ¿Qué ocurre con estos pueblos que en un momento determinado, un día al año, hacen una fiesta de la recogida de una fruta y hacen una fiesta? Hay tal abundancia que pueden desperdiciarla. Entonces, esto será lo que pase cuando volvemos al patrón oro, que la riqueza se acumulará y se acabará haciendo tan abundante que la consecuencia será que dejaremos de emplear el dinero.
Y ahora lo voy a explicar mejor. Bueno, como digo, en el año 73 ocurre este bloqueo este cambio, este golpe de estado planetario del petrodólar. Y a partir de ahí se sucede una serie de golpes de estado que nos han llevado a donde estamos. El principal es que en el año 98 había una banca de ahorradores y una banca de inversión separados, ¿vale? Tú dejabas tu dinerito en el banco y sabías que estaba seguro. Lo que ocurrió en el año 98 es que hubo una reunión de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, manejada por unos banqueros del Tesoro Americano, la Reserva Federal Americana, por supuesto sionistas, y decidieron hacer un chantaje a todos los países. O firmas este acuerdo para que la banca de inversión y la de ahorradores ya no estén separadas, o te quedas fuera del comercio mundial. O lo tomas o lo dejas. Dado que la economía está globalizada, no te queda más narices que decir que sí. Y a partir de ahí fue el origen de lo que ha sucedido con las preferentes y con los derivados que todavía queda por venir, que es una crisis todavía mucho mayor y que, a fin de cuentas, de lo que se trata es que cualquier cosa que digan ellos se considera dinero. Ya sea una hipoteca de otra hipoteca juntas que saben que no va a pagar nadie. O sea, lo que está detrás de toda esa palabrería que seguramente no vais a entender y ni falta que os hace, es la persona que decide esto es dinero como esto. O sea, es tan dinero, esta magia negra como el fruto de tu trabajo y el intercambio de los bienes que estás realizando. Y claro, a partir de ahí, pues el desbarajuste al que hemos llegado, que es esta gran burbuja. Sabéis que si hiciéramos una traslación geométrica de la riqueza real, del dinero real, digamos, yo le llamo dinero vivo frente al dinero muerto, ¿vale? Pues el dinero vivo sería esto y la burbuja que tenemos ahora sería así. Claro, hay que pincharla. No se han atrevido a pincharla porque evidentemente los primeros perjudicados serían esta gente, porque ya no tendrían ese poder. Y eso es lo que está pasando actualmente con este nuevo sistema monetario que están proponiendo los países del BRICS, que en realidad engloban a 160 países más. Y esta es la buena noticia y lo que me ha impulsado también a mí a promover este congreso. Estamos en el momento en el cual esto se va a hacer posible. Está pasando ya. De hecho, Croacia ha condonado las deudas. Se está hablando de decretar un jubileo. Un jubileo es una figura bíblica que decía que, bueno, por una ley consuetudinaria, es decir, por una tradición, cada 7 veces 7 había que condonar las deudas, porque se consideraba que una deuda pasada 50 años ya no tenía por qué. Y estamos viviendo en un mundo en el cual estamos, fíjate, con hipotecas a 40, 50 años. O sea, estamos viviendo un auténtico espejismo. Yo lo que quiero es que os tranquilicéis, que empecéis a ver que realmente esto es una mentira y que se va a terminar pronto, porque realmente si se ha mantenido es porque no sabíamos cómo se hacía el dinero. Y la manera que se hace el dinero está escrita en el libro del Deuteronomio, capítulo 23. Le dijo Yahvé al pueblo judío, a tu hermano no le cobrarás con interés, no le prestarás con interés, pero al que no es judío sí. Y eso es el origen de todo. O sea, necesitamos que haya una misma ley para todos. No una para unos elegidos, para todos. Por eso la solución es planetaria. Los nacionalistas, lo siento mucho, pero no hay lugar. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Estamos todos inmersos en el mismo problema, en el mismo marrón, si me permitís la palabra, pero al mismo tiempo vamos a salir de estar realzados. Y esto nos va a propulsar para el momento que estamos esperando muchos, que es el momento en el cual el ser humano se hace galáctico, se hace mayor y vamos a tomar contacto con nuestros hermanos mayores. ¿Vale? Hay un par de detalles. Yo en este último libro y parte de la investigación que he realizado es una investigación mezclando el diccionario, la investigación sobre el origen de las palabras, porque estoy convencido y lo he demostrado que hay mucha manipulación ahí, con una parte de conspiración. El lenguaje está muy manipulado y nos manipulan a través del lenguaje. De hecho, bueno, sabéis que el principio fue el logos, el verbo, se lo dice en la Biblia, y el logos, la palabra, es el origen de la lógica. Funcionamos, eso lo saben perfectamente los semióticos que están trabajando para el lado oscuro, funcionamos a base de conceptos, de manera que cuando se generan unos nuevos conceptos, nosotros creamos categorías mentales
para ese concepto y lo consideramos como, bueno, pues todos estos síndromes que están apareciendo en los últimos 30, 40 años. Comenzando por la anorexia, continuando por el síndrome bipolar, por todos esos nombres de enfermedades generan a su vez las realidades que están diciendo nombrar. ¿De acuerdo? Y claro, por tanto, yo os recomiendo que investiguéis en el concepto de las palabras, que vayáis al diccionario y sobre todo al de etimologías, y vais a encontrar verdaderas joyas. Como por ejemplo, algunas de las que he descubierto para este libro. Empecé a buscar el origen de conceptos jurídicos, legales, como por ejemplo el concepto de licencia. Una licencia es una licencia para hacer un ritual. Casi todos los términos jurídicos proceden de la religión. Es curiosísimo. En principio, la licencia era una licencia para ejercer un ritual, lo cual te da idea de quién manejaba las licencias. Todavía más curioso es la palabra permiso. La palabra permiso tiene varias acepciones, entre ellas pues, la más común, pero hay una que me sorprendió especialmente y que me permitió hilar bastantes cosas. La cuarta acepción de la palabra permiso en el diccionario de la Real Academia, aparte de las vacaciones, licencia o consentimiento, documento en el que consta la autorización para hacer una cosa, la cuarta acepción, como digo, es: en las monedas, diferencia consentida entre su ley o peso efectivo y el que exactamente se le supone. Lo voy a leer otra vez. En las monedas, diferencia consentida entre su, entre comillas, ley o peso efectivo y el que exactamente se le supone. ¿Esto qué quiere decir? Que el permiso era el permiso para sisar. La moneda tenía un peso, pongamos una onza. Pues el permiso, la palabra permiso, es que ya consideraban que había una parte que se iba a sisar. Entonces habla de su ley entre comillas y referida al peso de la moneda. Me sorprendió muchísimo, entonces me fui al diccionario a investigar la palabra ley y me sonaba que venía del lex, claro, del latín. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me entero que el lex parece que viene de los etruscos y se refería, o sea, el significado del lex, como digo, origen de la palabra ley, es la aleación de los metales. La ley, y de ahí viene el plata de ley, acero de ley, oro de ley. Habéis oído esas expresiones, ¿no? Es decir, que el permiso es el permiso para sisar con la moneda y la moneda es, pues, una estafa. La ley es una estafa a través del dinero, porque te están diciendo que el lex, la ley, es la facultad para imprimir la moneda, para entendernos. Y si hay un permiso para sisar, pues ya lo tenemos. De donde se deduce que al final esta sabiduría popular que siempre hemos tenido de que el dinero es el origen de la ley es cierto. Como he demostrado antes, aquel que, ya lo dijo Rothschild, el fundador de la dinastía Rothschild: denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. ¿Solución? Bueno, este es el origen de todos los males. Si ya el dinero está manipulado, si nos están robando con el dinero, y evidentemente el dinero es el que genera la ley, ese dinero está haciendo corromper nuestras relaciones personales, está haciendo que compitamos, está haciendo que los bienes caduquen. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, como hay cada vez más masa monetaria sería el dinero deuda más el dinero real. Como hace falta que esto se mueva, hacen que las cosas duren poco para que se mueva el dinero. ¿Qué ocurriría si las cosas volvieran a durar 50, 60 años? Pues que tú te comprarías un coche, claro, no tendrías que gastarte el mismo dinero que te estás gastando para renovarlo cada 15 años. De manera que tendrías mucho más dinero y trabajarías menos. Pero ¿qué decir de si en lugar de esto tuviéramos un dinero real? Si hemos dicho que el 90% del dinero actual es deuda, si dejáramos la riqueza real, ganaremos ese 90% de poder adquisitivo.
Estaba diciendo que yo me di cuenta el otro día de que las cosas antes duraban mucho, las catedrales. ¿Por qué se hacían catedrales? ¿Por qué las construcciones del siglo XX han sido en general tan deficientes, tan poco hermosas, con materiales tan malos? Bueno, las casas de los pueblos duraban 150 años, materiales nobles. ¿Por qué? Porque el dinero que tenemos ahora no dura. ¿Lo veis? ¿Me seguís? Tenemos un dinero que no tiene valor, que se va depreciando. Mientras que antes, cuando se hacían las cosas de oro, de plata, o sea, de oro o de plata, cuando se hacía con ese dinero real de oro o de plata, duraba más. Luego, si volvemos a un sistema basado en oro, ayudados de la tecnología, en poco tiempo dejaremos de trabajar. Mirad, una de las cosas de las que ya me di cuenta, digo, esto es una locura lo que estamos viviendo, pero son cosas muy de sentido común. Vamos a ver, hace 250 años que tuvimos la revolución industrial, ¿correcto? La máquina de vapor, 1700 y pico. Estamos aquí en el 2015. Seguimos trabajando casi las mismas horas que antaño. Encima, no podemos disfrutar de una casa. Estamos angustiados del dinero. ¿Cuál fue la promesa de la revolución industrial? Que nos iba a liberar de trabajar, ¿no? Eso me contaron a mí. ¿Cómo es posible que después de 250 años sigamos trabajando y encima angustiados por el tema del dinero? Bueno, solo hay una respuesta para esa pregunta. Es que no se ha dirigido el progreso del ser humano en el sentido adecuado. ¿Alguien me puede decir a día de hoy, 7 de febrero del 2015, qué es el progreso? O sea, toda esa gente que se llama progresista, del PSOE, de Izquierda Unida, donde sea, le preguntaría, a ver, ¿me quieres decir qué es el progreso? ¿Son las máquinas? ¿Es volvernos robotizados? ¿Es que haya maquinitas por todas partes diciéndote, o recordándote que tienes que beber agua cuando tienes sed, o que te tienes que quitar del sol? O sea, ¿qué está sucediendo? Que nos están aniquilando. El progreso no está siendo para nuestro favor, sino que está siendo en nuestra contra. Los coches nos hablan, nos dicen lo que tenemos que hacer. Perdona, coche fantástico, yo no te he pedido que me digas que tengo que ponerme el cinturón. Eso no es asunto tuyo. Y ahí entramos en el tema de la libertad, del concepto del ser humano, que es a donde yo quiero llegar. Porque mi tesis es que realmente todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que nos han programado con una serie de paranoias colectivas para que, primero, generar división, que eso son las ideologías. Las ideologías son religiones, porque en realidad son religiones que te hacen ver el firmamento con prismáticos. ¿Tú te crees que puedes ver el firmamento con prismáticos o lo ves mejor? Bueno, podrás fijarte, o con un telescopio, me da igual. Cuando tienes una visión panorámica de la realidad, puedes relacionarla. Y lo que ha sucedido, como bien ha dicho Félix, es que la especialización ha hecho que la gente se haga sabia de un determinado tema y sea una completa nulidad de todos. Y lo que hay que hacer, el sentido común es unificar, es unir los valores humanos. Y de ahí sale el camino evolutivo que al fin de cuentas es, como digo, de sentido común. Y os digo una cosa. Hoy, que parece que no nos podemos poner de acuerdo ninguno y que parece que hemos perdido todo sentido de lo que está bien y lo que está mal, en cuanto caiga este sistema corrupto, va a aflorar sencillamente porque tenemos una cultura ancestral de milenios que, a pesar de todo como nos han subyugado, sabíamos perfectamente dónde estaban esos valores, aunque los hayamos perdido muchos de ellos. ¿Y sabéis por qué? El otro día he descubierto, entre comillas, no sé si se le habrá ocurrido a alguien más. Dicen que el saber, teóricamente la genética todavía, aunque hay científicos ahora que dicen que sí, que la genética, que lo que aprendemos una vida se puede traspasar a la otra, pero teóricamente no. Eso es lamarquismo, ¿no? La teoría de darwiniana dice que no, que eso no es posible. Pero yo me doy cuenta que hay un elemento, que como digo, no sé si se le habrá ocurrido a alguien antes, pero que deniega esa teoría, que son los perros. Como sabéis, hay diferentes tipologías de perros. Y hay un perro que es pastor, otro perro que es, bueno, yo qué sé, pues cazador. Eso está en los genes. Y esa es una cultura que en algún momento de la historia un pastor le enseñó a su perro eso y resulta que a partir de ahí todos los perros de ese tipo de raza, ¿me seguís?, tienen esa capacidad. Lo cual esa es la prueba innegable que el conocimiento se traspasa.
y explicaría por qué ahora los niños están saliendo tan despiertos. Realmente hay algo en el ambiente, esos campos mórficos de los que habla Rupert Sheldrake, que hace que se adopte, ¿vale? Y como digo, lo bonito de la época que estamos viviendo es que nos estamos conectando en todo el planeta. Lo cual quiere decir que esta misma conferencia, estas charlas, este día de conferencias, ahora mismo a través de Internet, solo por el hecho de que haya gente conectándose, a otra gente se está descargando esta información. Se está extendiendo. Por eso, bueno, en realidad estamos yendo bastante rápido. Yo comentaba antes con Javier la primera vez que vine a Mallorca, en el año 2008, bueno, pues muchas de las cosas que estábamos diciendo en aquel entonces ahora ya están por todas partes. La conspiración ya es obvia, está por todos lados, nadie la puede negar. Y eso es algo muy bonito, porque ahora tenemos la posibilidad de crear. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a crear esa nueva sociedad que estamos soñando todos? Pues a través de los valores humanos. Yo sé que, bueno, puede parecer una cursilería, pero es que no queda otra. La única manera de unificarnos es a través de esas nociones que son eternas y que seguramente están contenidas en la ley galáctica, en el Kybalión. Hay una gran confusión con los valores por esas mismas ideologías que hacen que de repente pues una persona está con la ecología y la ecología a saco, el que está con el feminismo, la mujer no sé cuántos, el que está con el comunismo, el que está con la igualdad. Cada uno está con su cantinela, cuando realmente todo es importante. Lo que hay que saber es colocar cada cosa en su sitio. Y no todo es igual de importante. Hay algunos valores que están mal valorados, valga la redundancia, y mal colocados en la escala de valores. El valor fundamental que está por encima de todos es la verdad. Sin verdad no puede haber ningún otro. Imaginaos una justicia que no esté basada en la verdad. Sería injusta. La justicia genera paz. Todas aquellas personas pacifistas y tal, que con muy buena intención, pero que no hablan del dinero deuda, de la justicia, están perdiendo el tiempo. Porque no puedes arreglar algo si no arreglas el origen del problema. La armonía genera belleza, pero no pueden existir sin la verdad y la justicia. La cultura de la que tanta gente habla, el arte puede existir sin la belleza. El arte han querido ligarlo al inconsciente porque, bueno, pues por esta huida del racionalismo freudiana y acabó completamente desestructurado. El arte sin conciencia es una basura. El arte sin belleza no sirve para nada. El arte tiene que servir para elevar la conciencia. La cultura, se llena en la boca de, la cultura, el mundo de la cultura. Vamos a ver, perdona, estás confundiendo cultura con espectáculo. Son dos cosas totalmente diferentes. Montar un espectáculo es una cosa, pero la cultura, la palabra cultura viene de cultivar y de culto, que al final es otro culto religioso. Mi explicación, mi definición para la cultura es a través de los sinónimos y del uso de esa palabra. Cultura cristiana, cultura andaluza, cultura musulmana, cultura indígena. La cultura es el conocimiento compartido de una colectividad. Eso es la cultura. Por eso cuando la gente, ciertos artistas, que por supuesto tienen su derecho a vivir como todo el mundo, pero quieren ir en contra de Internet, es absurdo, porque es que Internet es la cultura de nuestro tiempo. No solo de nuestro tiempo, de toda la historia. En Internet es donde está todo el conocimiento humano compartido. Internet es la cultura. Entonces, cuando vamos colocando los conceptos y los tenemos claros, pues las cosas se acaban colocando cada una en su sitio con sentido común. La libertad. Si os vais al diccionario vais a encontrar que la primera acepción de la palabra libertad pues habla, bueno, de la capacidad, viene a ser la capacidad de obrar autónomamente. ¿Vale? Hay no sé cuántas acepciones de la palabra libertad en el diccionario. Pero es curioso porque a partir de una determinada acepción, la libertad se convierte, a ojos del diccionario, ojo, en
en algo que te concede el Estado. Y esa es la falacia. La libertad no te la conceden. La libertad la tienes tú porque eres un ser vivo, eres un ser divino más que un ser vivo, todavía más que un ser vivo, que has nacido con esa capacidad porque Dios te la ha dado. Por eso estamos en un momento en el cual muchos estamos reivindicando el retorno a la ley natural. En un mundo en el cual todo se ha vuelto absolutamente controlado y legislado, no se sabe bien por qué, porque vivimos en una sociedad, en un paradigma que supuestamente no cree en la verdad. Vivimos en el relativismo. Entonces, ¿cómo alguien va a decirnos que esto es bueno, esto es malo si no creen en la verdad? Y de ahí la confusión con el progreso. A mí me hace mucha gracia cuando de repente un diputado en el Parlamento, pues van a votar alguna ley y se acoge al derecho a la libertad de conciencia para votar independientemente de su partido político. No sé si os habéis parado a pensar lo que significa esto. O sea, si yo me acojo al derecho a la libertad de conciencia para votar una vez en contra de lo que me dice mi partido político, quiere decir que el resto de las veces estoy votando contra mi conciencia. Entonces digo, ¿para qué coño estás ahí? Yo, sinceramente, esto lo digo completamente, pero de verdad, lo más en serio que digo es esto. Si los políticos pueden votar en contra de su conciencia, yo abogo ya mismo porque lo sustituyan por muñecas hinchables y que voten desde Ferraz y desde la sede de Génova por todos ellos. ¿Para qué quiero yo una persona que no actúa de acuerdo a su conciencia? No me sirve para nada. Si lo que vas a hacer, vas a votar lo que te dice tu jefe, oye, márchate, nos ahorramos, ¿cuántos? 5.000 pavos. Mejor, ¿no? Son cosas que hay que plantearse, los fundamentos de esta civilización, de cómo estamos funcionando. Y a partir de ahí, pues empezaremos a cuestionar la existencia misma de los partidos políticos. ¿Para qué sirven? Si trabajan por el bien común o por una determinada ideología, si ponen por encima su ideología de la verdad y del bien común. Porque el origen de este sistema dual que tenemos de derecha e izquierda, que como sabéis viene de la Revolución Francesa, es que la derecha piensa una cosa y la izquierda piensa otra. O sea, es como si mi mano derecha se estuviera peleando con la izquierda. Entonces, ¿dónde está el bien común? Y si no crees en el bien común, ¿qué haces ahí? O sea, si no nos podemos poner de acuerdo en el bien, es que no crees en el bien común. Si todo se trata de un juego de fuerzas manipulativas, pues chico, es que no me sirves para nada. Si ya está todo a priori ya fundamentado, pues lo que digo, nos ahorramos los diputados y ponemos a muñecos que pues simplemente se pincha desde los partidos políticos y se adoptan las resoluciones. Entonces, el progreso. 250 años, porque realmente es así, ¿eh? Antes no se hablaba del progreso. La noción de progreso viene ahí de las máquinas. Parece que vamos a convertirnos esto en no sé qué, porque realmente yo creo que no hay nadie ahora mismo que sea capaz de mantener que esto es un progreso cuando estamos, bueno, como se ha hablado, permanentemente medicados, alienados, solitarios, que es una de las peores enfermedades seguramente de nuestro tiempo. Cuando se considera la tristeza una enfermedad, ¿qué os voy a contar? O sea, la psiquiatría se ha convertido en lo más común en nuestro tiempo. Bueno, mi propuesta del progreso tiene varios capítulos, pero el primero de todos es que una sociedad ha alcanzado un mayor nivel de progreso en tanto en cuanto más cosas, más servicios son gratuitos. Quiero decir, ¿la riqueza para qué la queremos? Pues para que la vida sea más sencilla. ¿Y cuál es la vida más sencilla? Cuantas más cosas sean gratuitas. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo cosas que perduren, como los acueductos, como las canalizaciones que nos han dejado nuestros antepasados árabes de la Edad Media. Si toda esa riqueza que estamos acumulando se generan infraestructuras, pues eso que nos vamos a ahorrar de tarifas y eso que dejaremos de trabajar.
A partir de ahí, el ser humano tendrá que trabajar menos horas al día, la podrá dedicar más a sus deseos, a su motivación personal, ¿vale? Y más gente trabajará, evidentemente. Tenéis que saber que los impuestos sirven para pagar los intereses de nuestra deuda. Cuando no trabajemos con dinero o deuda, pues la carga impositiva bajará, de manera que tendremos más dinero para gastar. Si en lugar de hacer las cosas para que duren 2 años, se hacen con materiales nobles que duran mucho, pues todo ese dinero que estás empleando te lo vas a ahorrar. Claro, para eso hace falta un cambio, realmente el cambio de conciencia, de dejar de valorar lo material y valorar lo espiritual, la conciencia. Y ese es el problema que tenemos con la falsa cultura, claro. Los falsos ídolos. Nos hacen adorar a gente que realmente es bochornosa, pero que tienen un estilo de vida que, bueno, aparente, y eso hace que la gente, pues como con el flautista de Amelín, la gente los siga, ¿no? Y por ahí, pues, caen al pozo. Bueno, pues ahora estoy preparando un libro sobre el mundo del rock and roll y bueno, pues ahí podemos ver cómo fue manipulado, ¿no? Con todo el tema de la droga, que evidentemente pues, ha sido una manipulación. ¿Cuál sería el elemento para mí constitutivo de realmente que el ser humano ha progresado? La telepatía. Que de hecho mucha gente ya estamos viviendo en ese paradigma, nos lo creamos más o menos, o lo hagamos más en broma o menos. Pero realmente la persona que con todo este flujo de información que hemos tenido en estos últimos 15 años lo haya empleado en abrir su conciencia, purificándose, nos estamos comunicando ya bastante por telepatía. Entonces ahí, en el mundo de la telepatía, ya la mentira no ha lugar, porque te comunicas de corazón a corazón y si no hay corazón, pues no hay comunicación. Yo creo que estamos en el camino de conseguirlo. Lo que pasa es que primero hay que solucionar el origen, que es este tema del dinero. Y a partir de ahí, bueno, pues podremos resolver los problemas que nos aquejan y que nos separan de nuestros semejantes. Vale, alguien dirá, bueno, ¿y las diferencias interculturales y religiosas, ¿cómo se pueden resolver? Las religiones. Bueno, yo el próximo congreso o alguno que haga, quiero traer a gente que haya viajado mucho. Creo que son las personas que nos pueden aportar más acerca de la falsedad, de esos problemas que supuestamente tenemos por el hecho de haber nacido en un seno religioso o en otra cultura. Los que hemos viajado un poquito sabemos que al final hay, y los que no también, yo creo que es una cosa que todo el mundo sabe de corazón, que al final da igual que la ropa que lleves ahí, en todas partes del mundo si ves a una embarazada te levantas y la dejas sentarse, en todas partes del mundo si ves una persona que está mal vas a ayudarle salvo que te hayas convertido en un robot como en esta sociedad. Y en todas partes del mundo lo que quieres es acoger al extranjero y que se sienta bien porque tú un día te vas a sentir igual. O sea, hay unas cualidades humanas que están ahí pese a la cantidad de basura que nos meten todos los días en la televisión, en el cine. Daos cuenta que todo el rato es una cosa pero tremebunda, todo el rato están con persecuciones, todo el rato se están pegando, todo el rato se están pegando tiros, todo el rato hay detectives que están investigando un crimen, todo el rato hay unas manipulaciones, la gente hace unas cosas tremendas por conseguir el poder. ¿Qué es eso? Eso es el espejo de la gente, del dinero, de la falsedad del dinero y de la gente que maneja ese dinero. Nos está metiendo sus propias paranoias, que muchas de ellas están relacionadas evidentemente con el Antiguo Testamento. Hollywood es el espejo de la paranoia del pueblo judío. Eso lo cuento en el libro de Hollywood y es así. O sea, las 7 grandes compañías fueron fundadas por judíos y bueno, los mismos judíos han hecho estudios sobre el cine de Hollywood y saben perfectamente que está pues, el mito de la tierra prometida, el rey David, está circulando todo el rato, más luego, evidentemente, los cuentos de Blancanieves, de Cenicienta. Nuestro imaginario colectivo está permanentemente en las películas. Y a través de ellas es como nos generan los deseos y las motivaciones.
Por eso la industria cultural es tan importante y por eso le dan tanta importancia a la cultura. ¿No os habéis preguntado nunca por qué los actores tienen tanta relevancia social? Vamos a ver, yo respeto mucho a la profesión de actor y actrices y tengo amigos actores y actrices y, bueno, me parece una profesión encomiable, como puede ser un camarero, como puede ser, bueno, un fontanero, un camionero. Bueno, el arte nos atrae a todos, ¿no? Y el hecho de subirse a un escenario, pues luego la gente pues venís a hablar y tal, es normal hasta cierto punto. Pero ¿por qué se le da tanta importancia a un actor? ¿Alguien se lo ha planteado? El actor finge. El actor finge un papel que no es. Y eso en realidad es nuestra sociedad. En un plano inconsciente nos están incitando a fingir. Si os habéis fijado en las entrevistas a los actores, siempre les preguntan, ¿te costó mucho meterte en la piel de este personaje y tal? Siempre están dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente la cualidad suprema para llegar arriba en esta sociedad es el arte del fingimiento, el arte de la máscara. Y hoy, bueno, pues ya lo llevamos diciendo hace tiempo, pero ahora ya hasta los científicos están asegurando que en la cúspide de la pirámide del poder están los psicópatas. Lo curioso de todo es que las cosas que venimos diciendo que antes, hace unos años, eran una locura, ahora ya lo están comprobando. Entonces, ¿qué llegan al poder? Y pues personas sin valores, porque realmente como el dinero no tiene valor, esto es lo que crea. O sea, tan falso es el dinero que tenemos ahora, tan falsos son los gobernantes que llegan arriba en la pirámide. Son tal cual, o sea, les sacan del guión y se quedan en un ridículo espantoso. ¿Qué ha pasado? Que bueno, han tenido el control de los medios de comunicación, que es realmente el control por excelencia, porque te genera la visión de la realidad, del bien y el mal, y a partir de ahí pues se manejan a las masas. O sea, realmente el siglo XX es el siglo del cine, la radio, la televisión y la prensa en menor medida. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que con Internet pues ha aparecido una manera de poder conectarnos con otra realidad y a partir de ahí se ha alumbrado este grandísimo despertar que estamos viviendo ahora y que seguramente pues, va a empezar a fructificar ya mismo este año con bueno, pues un nuevo sistema monetario, una nueva manera de relacionarnos. Tenemos en el horizonte unas posibilidades para llevar a cabo los sueños que hemos tenido. Lo que pasa es que yo creo que primero de todo tenemos que creérnoslo. Y es complicado, porque tenemos una historia detrás muy larga de pesadilla, de angustia vital. Ahora bien, en cuanto se libere ese nuevo dinero libre de deuda, pues vamos a dar pie a relacionarnos de otra manera. Por eso el origen de este congreso, la idea de tener este congreso, que podemos empezar a relacionarnos de otra manera. Bueno, hay otro concepto que lo he dicho de pasada, pero que me parece importante recalcarlo, que es el tema de la igualdad. La igualdad versus la diferencia. Bueno, iguales. Tenemos que ser iguales el hombre y la mujer, iguales todos, iguales. Nos están insistiendo continuamente con la igualdad como si la igualdad fuera un valor absoluto. Un valor absoluto quiere decir que siempre que llegas, que haces eso, o sea, que buscas ese valor, va a ser bueno, ¿vale? Y un valor relativo es que según en qué ocasiones puede ser bueno o puede ser malo. La verdad es un valor absoluto, la justicia es un valor absoluto, porque cuanto más verdad, más justicia va a ser mejor. Ahora, la igualdad, si a ti no te permiten ser tú, en lugar de darte algo positivo, te están castrando, te están alienando. Qué curioso que en estos últimos 30 años, cuando nos han estado engañando por completo con el dinero y cuando más se han ensanchado las diferencias entre los superricos y el resto, es cuando más se ha insistido en el valor de la igualdad. E encima el propio Estado que está incitando esa desigualdad que hemos visto ahora, pues bueno, y como nos contará Elpidio Silva después, barra libre para robar, ha sido en esos momentos cuando más nos han insistido por la igualdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque este poder, cuando te va a robar una libertad,
se arroga el papel de defensor de ese poder. Os lo voy a explicar con ejemplos. Yo soy menor de 46 años, un señor de 80 años es menor de 81. ¿Qué es eso de menores? En el lenguaje castellano tenemos una palabra que se llamaba mozo o moza. En catalán creo que tenéis mozo o moza. ¿Qué ocurrió? Y con esto creo que voy a acabar. ¿Qué hora tenemos, Juan? Vale, me quedan 10 minutitos para algunas preguntas. Otra de las ingenierías sociales, porque estamos llenos de ellas, y que lo que estoy tratando de transmitiros es cómo esos conceptos están generando la realidad en la que vivimos a través de ellos, es la palabra adolescente, o en inglés teenager. ¿Sabéis cuándo se inventó la palabra teenager? Fue en los años 40. Hace muy poco tiempo. ¿Y sabéis por qué se inventó? Porque querían crear un nuevo espectro de consumidores. Para eso se inventó. La palabra adolescente viene de adolecer. Se entiende que un adolescente es alguien que adolece de algo. En las sociedades anteriores a esta supuesta modernidad, el joven tenía unas etapas en las cuales tenía unos rituales de paso y se convertía en un adulto, pero tenía una serie de responsabilidades en la vida. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos ahora una generación que alguien la ha llamado perdida y realmente lo tiene muy difícil. Les ha tocado vivir una etapa muy complicada. Esta generación de menos de 35 años, que si os fijáis, en Madrid y Barcelona, pues andan siempre con el monopatín, con el símbolo de Bart Simpson, que es... Yo lo entiendo, si tuviera que estar en casa de mis padres pasados los 30 años y, claro, no te están dejando desarrollarte. Pues ese es el símbolo de que te han dejado ahí. ¿Qué ha ocurrido con la juventud? Bueno, que le han machacado a base de generar una tipología de adolescentes que, bueno, que parece que no tienen capacidad para decidir por sí mismos. Pero eso es una creación artificial y bueno, se han hecho leyes evidentemente también para disminuirles. Y por supuesto ahí tenemos pues toda esta grandísima conspiración del síndrome de hiperactividad y de todos estos chicos que, bueno, tenemos una generación que están medicados y que vamos a tener que liberarles de toda esa cantidad de química que les han colocado. Yo soy muy optimista, pese a todas las cosas que os estoy contando, soy muy optimista porque las cosas se van a revertir muy fácilmente, mucho más fácilmente de lo que aparentemente pueda parecer. Porque, como decía hace unos minutos, ese conocimiento, esos valores humanos están dentro de nosotros. No los hemos perdido. En cuanto hagamos así y quitemos de encima esa capa que nos está agobiando, se liberarán. Y entonces llegará ese momento para el cual yo creo que todos hemos venido a vivir aquí. Hemos venido a vivir esta encarnación, que es para generar este mundo nuevo. Y va a ser posible cuando se liberen estas tecnologías que nos están censurando y que generarán autonomía, que es uno de los síntomas, de los signos de progreso de una sociedad. Autonomía que no independencia. Otra de las grandes mentiras es asociar la independencia a la libertad. Son dos conceptos diferentes. El ser humano es dependiente de los demás porque funciona en comunidad. Otra cosa es que tengas una autonomía para autosustentarte. Pero realmente somos un organismo. Y precisamente de lo que va esta historia de Internet es de ese organismo, esa gran mente colectiva que ya se ha generado. Y por eso decía antes que no hay marcha atrás, no podemos volver al sistema nacional y al local. Podemos volver en el sentido de las comunidades autosustentables y con una alimentación, evidentemente, de acuerdo con la naturaleza. Pero vamos sí o sí a una sociedad planetaria en la cual nos vamos a tener que poner de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. Y la única manera de hacerlo son los valores humanos. Y poniendo por encima esos valores humanos de determinadas costumbres religiosas que no son lo más importante de esas religiones. Y claro, y con esto concluyo, eso pasa por el reconocimiento de que todos somos hijos del mismo Dios.
no puede haber un pueblo elegido. Si lo ha habido, ese pueblo, digamos, elegido, y me consta que es consciente de ello, porque sabéis que los cabalistas están liberando ya su información más preciada, los 72 nombres de Dios, son conscientes que el momento profético, mesiánico, ha llegado y que tenemos que responder como humanidad al ofrecimiento del contacto con otras civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Pero para que ello ocurra, primero tenemos que aparecer como una unidad, como una nación planetaria. Y ese es el reto que tenemos por delante. Realmente ese es el reto, es la unidad, que es precisamente de lo que más adolecemos. Nos cuesta hacer cosas simplemente en grupo, pero insisto, el problema es el dinero. Hemos estado todos agobiados, disminuidos, nos han cortado las alas, nos han quitado el valor, porque nos han generado esa lucha fratricida. Una vez que eso se libere y que lo que acumulemos sea riqueza, los siguientes pasos serán bastante sencillos. Yo os digo que cuando venga el patrón oro, en 10 o 15 años seguramente pasaremos por el Bitcoin, por las criptomonedas, y en poco tiempo nos liberaremos del dinero, porque realmente es una energía que ya tenemos pasada. Estamos en el siglo XXI y estamos enviando naves a Marte, a la Luna, a los confines del cosmos, mientras estamos funcionando con una tecnología de chiquillos como el dinero, que es la prueba de que no sabemos colaborar, porque si tenemos que confiar en el dinero para el intercambio es porque no confiamos en el otro. El dinero es un sustitutivo de la confianza humana. Así pues, cuando recuperemos esa confianza en el que tú vas a dar y no sabes si ese o el de más allá, pero te va a volver revertido y multiplicado, en ese momento podremos dar ese salto. Así que bueno, pues estoy muy contento de poder dar ese paso adelante en pos de la utopía, porque como decía al principio, igual que estamos en este momento de crisis, es el momento en el cual toda esa mentira ha salido a la luz y por lo tanto lo tenemos más fácil, porque ya aquí cada uno se ha autorretratado. Y bueno, una de las pocas cosas, de las cosas que yo tengo dudas, es saber qué vamos a hacer con todos estos corruptos cuando los quitemos del poder. Y bueno, pues eso será una de las grandes controversias que tendremos, ¿no? Cómo manejar la venganza, ¿no?, por todo lo que nos han hecho sufrir. Así que, bueno, pues si alguien tiene alguna cuestión, vamos a ver cómo ando de tiempo. Venga, tú quieres preguntar. Juan, ¿le puedes dar el micrófono? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Rafa? Mira, era una pregunta con respecto al tema de Internet, en el cual tú has estado haciendo bastante mención, como un poco de casi como eje principal, ¿no?, de realmente del cambio o en la búsqueda de ese mundo mejor, ¿no? Y hay una gran confusión que, no sé, a lo mejor tú, que has estado trabajando dentro de los medios, a lo mejor nos podrás aclarar mejor. Hasta el momento nos están diciendo, nos han estado, no sé si engañando o lo que sea, pero para eso es la pregunta, ¿no?, de que hemos estado influenciados por los medios de comunicación. Yo me pregunto, ¿realmente la sociedad en general y además a través de todos los tiempos, ha tenido, y sobre todo en el contemporáneo, ha tenido realmente medios de comunicación? Porque si quitamos la época en donde nace Internet, ¿dónde está la comunicación dentro de esos medios? Información, sí, pero comunicación. Entonces, nace en Internet y ahí es donde se despega realmente la comunicación entre seres humanos.
A ver, hay un señor que se llama Marshall McLuhan que habló de la aldea global, ¿vale? Seguramente habéis oído hablar de ese término. El impacto que iba a tener Internet se estaba estudiando ya en los años 50 y 60, porque ellos ya lo tenían el proyecto ARPANET del Pentágono. Sabían que la comunicación de Internet iba a ser mucho más poderosa que la radio o la televisión, porque el esquema emisor-receptor se iba a trocar en el feedback, es decir, que iba a haber una comunicación de entrada y de salida, inputs y outputs, pues por todos los lados. Y eso iba a generar una aldea global. ¿Qué significa la aldea global? Bueno, pues que los cotilleos de un pueblo se iban a reproducir a escala planetaria. Es decir, de manera que, bueno, pues en el ámbito, por ejemplo, del que manejamos de la conspiración, pues esos cotilleos se iban a convertir en otra sociedad, ¿no? Entonces, realmente, lo que ha ocurrido en el siglo XX ha sido el poder de esos medios de comunicación que estaban inventados 30 o 40 años antes, ¿eh? La radio y la televisión estaban inventados ya a finales del siglo XIX. Y si tardaron tantos años en popularizarse y extenderse es porque, mientras tanto, estuvieron viendo cómo sacarlos a la luz pública sin que perdieran el control. Entonces, por eso hicieron unas leyes muy restrictivas para que solo grandes poderes, grandes capitales, esa es la respuesta a tu pregunta, pudieran tener acceso a ellos. Y claro, ese es el que maneja los medios de comunicación, maneja todo lo demás, porque ya hay gente que, bueno, pues simplemente ahora, pues, ¿qué están haciendo con Podemos? Pues el miedo, utilizan el miedo. Como ellos saben perfectamente de psicoanálisis, saben que hay una serie de impulsos inconscientes y irracionales del ser humano, pues la gente que no ha llegado a ese nivel de conciencia las pueden manipular a su antojo. El ser humano, per se, bueno, cuando comenzó la era de los periódicos, y todavía hay algunos periódicos locales que sí representaban el sentir popular, pero ¿qué ocurrió? A finales del siglo XX, si os acordáis, empezaron con esta machacona manipulación y mensaje para la concentración de los medios de comunicación. ¿No os acordáis? Que empezaron a decir, no, grandes medios de comunicación, cada país tiene que tener un grandes medios de comunicación. Empezaron a hacerse esos grandes conglomerados de empresas, Deprisa, el grupo Correo, ahora se llama Vocento, Lara, por otro lado. Y ocurrió en todos los países del mundo. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque sabían que, el cambio que iban a dar era tan grande que si, por ejemplo, con el 11S, si hubiera habido una nota discordante, un medio de comunicación que se saliera del renglón, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, la buena noticia es que dentro de Internet, que fue, si no lo sabéis, es una tecnología extraterrestre. Internet forma parte de las tecnologías que han sido parte de la ingeniería inversa de los platillos volantes que han recuperado desde Roswell, como la fibra óptica, como muchas otras. Y bueno, lo que ocurrió es que las personas que hicieron esa ingeniería inversa y que decodificaron cómo se generaba esta red de redes, son de conciencia. Yo entrevisté a Vinton Cerf, que es uno de los 5 creadores de Internet, de los que se consideran los padres de la World Wide Web, y realmente una persona con una conciencia muy elevada. Entonces, la batalla entre el bien y el mal, hay gente, los conspiranoicos, que piensan, no, es que todos son malos. No, dentro del sistema ha habido gente que nos ha estado dando las herramientas y en realidad todo esto de Internet nos lo han colocado ahí, se lo han colado, ha sido como un caballo de Troya que les han colado a los malos para que nosotros despertáramos y ahora, bueno, pues no hay manera de pararlo, porque ya es demasiado tarde, ya tenemos la información. Y bueno, pues en algún momento nos encontraremos a esos llamados caballeros blancos dentro del sistema que han estado impidiendo primero la guerra mundial y por otra parte dándonos las herramientas para poder llevar a cabo esta rebelión que a fin de cuentas es la manera que el universo ha generado para que nosotros seamos copartícipes del momento que vamos a vivir, porque si nos lo hubieran dado hecho no tendría mérito. Cuando realmente nos vamos a alegrar de todo esto es porque va a suceder y nosotros hemos colaborado en ello. Eso es lo bonito y por eso Internet. ¿Sí, por ahí? ¿Quieres? Ahí al fondo. Ah, sí, vale. Hola, yo quiero, no has hablado nada de ellos, pero me gustaría que nos contaras acerca de las estelas estas que se ven en el cielo. Un poquito nada más. No, ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es que me aburre ese tema, de verdad. ¿Sí? Es que no tiene desarrollo. Llegaremos a ese tema, pero cuando se libere... Mira, lo único que te puedo decir que sea nuevo, que a lo mejor la gente no conozca, es dónde está el origen de esos que entréis y quién maneja. Bueno, hay una organización
bueno, probablemente dicen que es la más opaca, que es la NRO, National Reconnaissance Organization, que es la que se ocupa de la gestión de los satélites. Esa organización es totalmente opaca y es seguramente el poder que está más arriba, y nunca mejor dicho, en el planeta. No se sabe bien quién lo lleva. Pero dado que los que entréis están relacionados con los aviones y que todo se gestiona a través de los satélites, la que de verdad tiene que saber quién tiene el poder es esa. Pero, insisto, nos queda muy lejos. Yo en todos estos años no he conseguido enterarme de quién maneja esa NRO, que es como lo tenéis que buscar. Sí, por aquí. También pensad en lo de atrás, que si no va a estar el micrófono. Hola, Rafa. Hablando del trabajo, ¿no? O sea, el concepto de trabajo, que es inherente al ser humano, ¿no? Nos damos cuenta de que desde que el mundo es mundo, estamos divididos en sociedades de ricos y pobres, explotadores y explotadores. Es decir, un mundo mercantilista. ¿Tú cómo ves el concepto este? Es decir, ¿se ha secuestrado lo que es la palabra trabajo? Bueno, yo quería contestarte primero. No creo en los ricos, no creo en la guerra de clases. Creo que los empresarios son también víctimas. Los empresarios están agobiados como el resto de la población. Y si tienen que explotar a los otros es por los impuestos. Aquí las dos únicas clases sociales que hay son los que crean el dinero y los que vivimos con deudas. Hay gente, y eso lo ha demostrado el juez Elpidio Silva en esta investigación que ahora están continuando otros jueces, que ni paga las deudas, que tiene barra libre para coger de la caja común. Esas son las dos únicas clases sociales que yo afirmo. A partir de ahí, la lucha de clases ha sido una cortina de humo para que nos enfrentemos entre los que están agobiados y los que estamos agobiadísimos. Pero insisto, aquí la diferencia está en el que crea el dinero, el que consigue que sus deudas sean consideradas dinero y el resto de las personas que tenemos que vivir con este dinero falsificado. Esa es la diferencia. Bueno, cuando tengamos un dinero justo, yo confío en la naturaleza, de verdad, incluso de la economía. Yo creo, sinceramente, que la economía no hay que hacerle nada. La economía es algo connatural al ser humano, que significa el intercambio de bienes y servicios, y que lo único tiene que tener un flujo de suministro de dinero suficiente, no demasiado para que no se genere inflación y no demasiado poco para que no se genere un colapso como está ocurriendo ahora. Pero una vez que sea un dinero estable, o sea, la propia capacidad del ser humano, cada uno tiene sus dones, genera economía. Y bueno, pues con el tiempo se genera una confianza tal que no hará falta el dinero para ese intercambio, porque sabrá que todo el mundo, claro, cuando se sienta partícipe de la situación. Mira, yo he tenido amigos que han estado en la cárcel y me han contado que se han encontrado con muchas personas rebeldes dentro de la cárcel, que se han hecho ladrones por la injusticia que han vivido en sus vidas. Que de alguna manera es comprensible. Si solo te han dado mierda, pues al final no tienes respeto por la sociedad. Ahora, cuando vivamos en una sociedad justa, donde prime la verdad, bueno, pues toda esa gente que ha hecho el mal volverá y hará las cosas como deben. Y bueno, pues el problema de esa casta mínima, de ese 1%, bueno, tendrán que hacer un examen de conciencia muy grande que yo todavía no sé cómo va a ocurrir realmente. Sí. Ahí, mira, una y otra. Cuando hace un momento hablabas de la etimología de las palabras, de la manera que las han usado, he echado de menos que no sacaras la famosa palabrita de hoy, el terrorismo. ¿De qué manera le quieren dar otra imagen y por ahí nos están persiguiendo a todos? Bueno, yo creo que ya Maquiavelo lo dijo hace unos cuantos siglos. Pero insisto, es Freud. Es el instinto, tenemos el instinto de seguridad, tenemos el instinto de reproducción. Cuando te tocan uno de esos instintos, buscas al padre protector. Eso es el fenómeno del terrorismo. El fenómeno del terrorismo es totalmente freudiano. ¿Quieres manipular a la población? Azúzales con un miedo. Lo generas tú y luego llegas como el Salvador.
Es eso, todos los sismos son creaciones, son ingenierías sociales, donde estén las siglas, todas estas jergas, es que todas esos palabras, como decía antes, que te echan para atrás, ojo. Pero claro, el terror, claro. Yo he llegado a decir algo que bastante bestia, pero el Estado necesita del terrorismo. Si no hubiera terrorismo, no habría Estado, porque la mayor parte de los medios de represión están pensados para esa contingencia. ¿Qué decir de los ladrones? Cuando tú eras joven, la gente tenía en su casa su dinero. Cuando las leyes se hicieron más laxas con los delincuentes, de tal manera que están entrando y saliendo continuamente a la calle, hay más inseguridad. ¿Y qué hace la gente? Deja el dinero en el banco. ¿Y para qué es importante para que deje la gente el dinero en el banco? Porque así se generan deudas. Es que cuanto más depósitos tienes, más deuda puedes crear. Luego, ¿quién está generando la delincuencia? Los propios banqueros. Sí, acabas de hablar de que promueves la vuelta al patrón oro. ¿No crees que lo suyo sería quitar la potestad de esa creación del dinero que hoy en día lo mueve todo de manos privadas y pasarla a la mano pública? Por supuesto. Porque realmente sabemos que el dinero es simplemente una confianza. En este caso, Lincoln también lo demostró con los Green Banks, que no estaban sujetos a nada y la propia confianza del propio pueblo pues, permitía pues, ese intercambio de bienes y bueno, ¿qué es eso? Que realmente el patrón oro también está muy limitado, no solo por la cantidad de oro que tiene el planeta, sino que también aquellos países que no tengan oro, ¿qué pasaría con ellos? Pues también es como una medida para que el gobierno no haga desmanes. Como el oro te limita la creación del dinero, pues de esa manera se puede controlar eso. Pero sí, a fin de cuentas, lo primero es, el dinero es un bien público. No se puede crear, no puede estar en manos privadas la creación del dinero, porque entonces ya has entregado el poder, están haciendo ellos las leyes. Y eso es un mensaje que si se logra extender entre la población, nos va a convertir nuestra vida en algo muy diferente, porque, insisto, han pasado 250 años de la revolución industrial. Ya las máquinas hacen todo. Pensad, por ejemplo, en la privatización de Telefónica. ¿Qué sentido tuvo la privatización de las telecomunicaciones? La privatizan justo cuando va a llegar Internet y la telefonía móvil. ¡Ay, qué listos! Claro, saben que va a haber un gran negocio ahí, pero ¿por qué tuvieron que privatizarlo? Si además funcionaban con las redes de Telefónica, no sé si lo sabéis, pero estaban subarrendadas. Digo, vamos a ver, entonces, ¿qué me estáis dando? Si esto es público, ¿por qué se tiene que privatizar? Vale, hace falta unas infraestructuras, ponemos un dinero entre todos, una caja común, se paga y ya está. ¿Qué coste tienen las telecomunicaciones? De electricidad, de mantenimiento. ¿Les estamos pagando facturas de 50, 60 euros al mes? Por favor. O sea, el día que entremos de lleno en las cuentas de las instituciones, ese día sí que nos vamos a indignar. Porque simplemente con que hagáis una cifra, una regla de tres tan sencilla. ¿Cuántas personas cogen el metro en Madrid todos los días? ¿1 millón? Cada una hace dos trayectos de ida y vuelta, 2 euros por 1 millón, 2 millones de euros al día, 60 millones de euros al mes. ¿Cuánto tienes que pagar en electricidad? ¿60 millones de euros te vas a gastar en electricidad? ¿En sueldos? Esto es clamoroso. O sea, ahí hay un caballo de Troya ahí tremendo. Ya se vio con el escándalo Enron. La factura de la luz, el día que nos enteremos realmente qué está pasando con la luz, que están jugando con ella en el mercado de los bienes, de commodities, bueno, vamos a alucinar, ¿eh? ¿Sí? Por ahí había más. Hola, buenas tardes. Buenas. Te quiero hacer una pregunta sin ganas de polémica, ¿no? Pero me ha parecido escuchar decirte que el progreso es que los servicios sean gratuitos, ¿no? Mm-hmm. Entonces, ¿dónde está la solución a esto, no? Porque para entrar aquí hemos pagado. Pues porque todavía estamos viviendo en el dinero deuda y porque decir la verdad, no puedes vivir de decir la verdad. ¿A qué te trabajas? ¿En qué trabajas? Comercial. Comercial. ¿Te imaginas que no pudieras trabajar
que tu profesión te hubieran apartado por decir la verdad? Pues así es como estoy viviendo yo. Llevo 15 años apartado de mi profesión por decir la verdad. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Pero el problema es que todavía necesitamos el dinero. Cuando podamos salirnos de ese paradigma, pero mientras tengamos que pagar el avión, los hoteles y tengamos que pagar las facturas, mira, vamos a luchar todos, en lugar de intentar malmeternos unos a otros, vamos a luchar todos con un mismo objetivo. Si es que es muy sencillo. Y está ahí Grecia, ahí insistiendo. Grecia nos está abriendo el camino y es una cosa muy bonita que los que inventaron la democracia les están dando clases de democracia. Y la palabra aquí es dignidad. Vamos a ver, tú no me has prestado dinero, tú me has prestado una deuda. Mario Draghi, ese dinero no existía, ese dinero no es riqueza. Si tú me prestas una deuda, yo no tengo por qué pagártela. Yo te tengo que devolver a ti, Cristian, si me has prestado 1000 pavos porque tú te lo has ganado con tu trabajo de fotógrafo. Pero aquel que ha generado ese dinero artificialmente, no, perdona, ese dinero no existe. Vamos a hablar de riqueza real. Y entonces, esa deuda odiosa, porque realmente son odiosas, pues nos daremos cuenta que es una panoplia y entonces vendrá ese jubileo que estamos esperando y comenzaremos todos de nuevo. ¿Vale? ¿Sí? Un par de preguntas más y ya tenemos un descanso antes de la ponencia del juez Elpidio. Vale. Hola. Hola. Quiero saber cuál es tu opinión sobre ese sentimiento que le pasa a mucha gente que por pagar por X objeto cree que es su objeto, que hace un sentimiento de posesión sobre ese objeto. Quiero saber cuál es tu opinión acerca de eso. Ajá, pues seguramente es una inseguridad. Es una inseguridad y es una falta de autoestima. Yo creo que la fijación por los objetos, pues yo qué sé, yo también lo he tenido por mis discos. Tenía, yo qué sé, mi colección de discos, mi colección de libros, me daba seguridad. Yo creo que la fijación por los objetos es una falta de autoestima, de considerar que son parte de ti. Como el coche. ¿Por qué la gente se siente más satisfecha por un coche así o asá? Pues realmente le importa lo que piensan los demás de él. Se reflejan los demás y al llevar un coche último modelo, pues piensa que los demás, o un teléfono móvil, mejor o peor, piensa que los demás le quieren más. Pero eso, claro, si buscas el aprecio de los demás a partir de las cosas que tienes, es que realmente te quieres poco a ti mismo, porque realmente a quien quieren es al objeto, no a ti, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hay mujeres o hombres que consiguen a mujeres por lo que tienen. Claro, las mujeres se enamoran de lo que tienen. Cuando dejan de tener lo que tienen, pues se separan, claro. Pues eso es la gran mentira en la que vivimos, ¿no? De la apariencia, en el mundo de la apariencia. Sí, un par de ellas más. Mira, por ahí hay un señor que está esperando en la antepenúltima fila, que lleva esperando todo el rato. Para mí la prueba del 9, de lo que todo me he tragado durante 3/4 de hora, a ver si hay algo de verdad dentro. Otra pista para que vayas buscando ya tanto en el diccionario la palabra imbaculus. Traducción actual, imbécil, que significa sin fundamento. O sea, hablar por hablar sin fundamento. Cargarse la ciencia con 4 palabras creo que es un mal camino. Y tanto desmitificar palabras, la palabra peor y más imbécil es medios de comunicación, cuando siempre han sido medios de difusión. Comunicación, no. De propaganda o difusión, pero no comunicación. Sí, estoy de acuerdo. Pues menos mal, ya empecemos. Se te supone buena intención, pero además otra cosa. No hay que confundir cosas, más palabras. Por ejemplo, dinero con moneda o metal. No. Son conceptos. Y además otra cosa, riqueza es imposible sin dinero. Si no hay dinero, no existe riqueza.
O sea Bueno, que- ahí discrepo, ahí discrepo. No, lo Ahí- mismo que no hay democracia, ahí- si hay ahí- Estado, tampoco puede haber riqueza sin dinero. Lo ahí siento, móntatelo discrepo, como quieras. Ahí discrepo. La riqueza no tiene por qué ser solo material, puede ser espiritual. Claro. Por aquí había un par de preguntas. Hola. ¿Qué tal? A ver, si he entendido bien, si el banco me ha prestado 1.000, en realidad solo hay 10 que sea real, ¿no? 100. Bueno, vale, 100, efectivamente. ¿Y el resto? El resto se lo ha inventado. Eso se llama coeficiente de caja o reserva fraccionaria de la moneda. Efectivamente. Que en realidad es más que ese 90%, que ese 9 veces lo que tú has depositado. Ya no se sabe realmente. Se ha perdido por el completo. Hay gente que dice que ya no hay cash, que los bancos, es que se están creando pues unas cosas muy raras que se llaman derivados de los valores que tienen determinadas commodities como el petróleo. Y bueno, es tal locura lo que se está creando que no se puede calificar más que de magia negra. Burbuja. Es una burbuja por completo. Hay una cosa que le llaman credit swaps, que es que se dan créditos a partir del dinero que se han prestado unos a otros. Se están intercambiando las deudas entre los bancos y avalándose mutuamente. Es una cosa tan loca que dices, ¿a qué persona se le ha podido ocurrir esto? Pero la conclusión es que es una magia negra, es cabalístico por completo. La conclusión es que somos esclavos de... Pues mira, te voy a decir una cosa. El otro día estaba viendo la televisión, en La Sexta, y estaban pasando un reportaje sobre una red de prostitución que habían desarticulado de paraguayas. Yo una pregunta también. Y la periodista, muy seria ella, decía que bueno, vivían en condiciones de esclavitud porque tenían que pagar deudas de 5.000 euros y la deuda incluía el alquiler y también podían estar reprimidas si no pagaban las multas. Y yo dije, ¿5.000 euros el alquiler? Si no pagaban las multas, digo, bueno, somos todos prostitutas, ¿no? De acuerdo a estos parámetros, realmente estamos viviendo en la misma esclavitud. Lo que pasa que, pues de una manera mitigada, pero bueno, estamos vigilados. Las cámaras nos están vigilando constantemente. Pasamos unos cacheos infames y humillantes para ir al aeropuerto por unos atentados que sabemos a día de hoy perfectamente que están generados por los propios estados. Nos están poniendo multas continuamente. Nos ponen delante carros, coches que corren a 220 por hora y resulta que no podemos ir a más de 120 y mientras tanto estamos contemplando en la televisión un día tras otro carreras de coches, carreras de motos, carreras de 100 metros, carreras de natación, los minusválidos hacen carreras, los que están en silla de ruedas, competición y luego resulta que se extrañan de que la gente quiere ir deprisa al volante. Bueno, yo a eso le llamo, habría dos maneras de calificar esto. Una sería ingeniería social y otra cosa lo que llamo el calentapollismo político. Es decir, nos están incitando, excitando y luego nos reprimen. Pero esto no es por casualidad, esto se hace. Los psicólogos conductistas lo hacen con las ratas y las palomas. Sabéis perfectamente, el que conozca un poco de Skinner y de Watson y todos estos psicólogos que aprendieron lo que era un reflejo condicionado. Y de cómo, si tocan una palanquita, van a recibir una recompensa o les puede producir una descarga. Entonces, el sistema es tan sumamente perverso que nos está incitando a algo como a correr, a superarnos por hacer las cosas más deprisa, que es básicamente el meollo fundamental de esta sociedad en la que vivimos, que es basada en el paradigma de la productividad y al mismo tiempo nos reprime. ¿Perdón? O sea, ¿pretendemos acabar con las víctimas de tráfico cuando estamos incitando a todos los conductores subliminalmente a ir más deprisa y generar esa imitación de las estrellas que estamos viendo por la televisión? Es absurdo. O lo uno o lo otro. Si quieres que todo el mundo vaya deprisa, pues pero déjales que se estrellen. Y si no, no incites, no financies estas competiciones. Tenemos un problema con el deporte. Yo soy un fanático, o era un fanático del deporte, pero realmente, ¿a qué estamos imitando? Como decía un día, vamos a ver, Usain Bolt,
Has corrido los 100 metros en 9,67 segundos. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una mejora para el ser humano? Indurain, Greg LeMond, Lance Armstrong. Estamos admirando a seres por ir más deprisa que realmente sabemos todos que están dopados. O sea, ¿cuál es el paradigma? ¿A qué nos queremos parecer? Eso es realmente el progreso. ¿Cuáles son nuestros héroes? Bueno, pues por fin hemos recuperado a Nikola Tesla y eso ha sido una gran bandera, ¿no? Hemos recuperado a un ser humano que lo que quiso es liberar a los seres humanos de la esclavitud de los cables. Eso sí es un punto a favor. Necesitamos referentes, necesitamos gente que incite a la gente a ser mejor, necesitamos gente que te inspire. Y precisamente lo que tienen los medios de comunicación es todo lo contrario. Incita a la gente a ser cada vez más ruin, más bárbaro, más vejatorio. Claro, realmente se escandalizan por ahí cuando hablan de la nacionalización de los medios de comunicación, pero yo como periodista digo, mañana, vamos a ver, que esto supuestamente podrá ser algo escandaloso. Los medios de comunicación, las frecuencias son públicas. Las radios y las televisiones emiten las frecuencias que son nuestras. Y tienen que cumplir con unos compromisos de calidad y de servicio al ser humano. Si no cumplen con ese paradigma, se les quita la frecuencia. Así de fácil. Pero es que no hay que tener ningún tipo de remordimiento ni nada, ¿no? Es que libertad de prensa no perdona. Libertad para mentir, no. Para manipular tampoco. Para generar división tampoco. Para generar paranoia mucho menos. Si tenemos claros cuáles son los valores, vamos a saber decirle a esas personas que se acogen a esa libertad de mercado, que es una panoplia, porque ahora resulta que han quebrado todos los bancos y tenemos que venir a rescatarlos. ¿Perdona? O sea, si tu empresa anda quiebra, ¿te van a venir a ti a rescatar? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, si tú tienes un negocio y sale a la mierda, pues a la mierda. Recuperamos el dinero de la gente, no de vosotros. Pero como digo, o sea, sin unos medios de comunicación libres y veraces, que no estén supuestos a ideologías, porque perdóname que lo diga así, pero ningún periodista puede ejercer la profesión periodística con una ideología. Porque si te ves en la tesitura de elegir entre la verdad y tu ideología, ¿qué vas a hacer? Igual que un juez. ¿Puede tener una ideología un juez? ¿De derechas o de izquierdas? Es que es un contrasentido, es un oxímoron. O eres juez o tienes una ideología. Porque tendrás que poner en tela de juicio o la verdad o tu ideología. No puedes, o una cosa o la otra. No puedes servir a Dios y al demonio al mismo tiempo. Bueno, me están diciendo que tenemos que cortar. Una última pregunta. Lo que te iba a comentar sí, ahora. He oído sobre el DNI 3.0 y con el tema de que quieren eliminar realmente el dinero para ocultar más todo el rollo que tienen montado, ¿no? Pero bueno, eso a mí me suena como al chip que están poniendo en Estados Unidos en ciertas personas, como dicen que para controlar la ciudadanía y todo lo que es el tema de enfermedad y sanidad. Pero pienso yo, si nos ponen ese DNI 3.0, ya vamos a tener el chip, aparte de en el teléfono. También. Esos son sus planes, pero no van a suceder. No va a suceder porque realmente ya no tienen el poder. O sea, ellos no pueden salir de este callejón sin salida en el que se han metido. La deuda que tienen es tal que no pueden salir de ella. Y como realmente los que tienen sus deudas es el BRICS, y detrás de ellos esta familia del dragón rojo, de la que si queréis luego os explico algo más, pues no hay manera. Sus planes son esos, sus planes serán destruir al ser humano, sus planes serán implantarnos un chip, pero eso ya no va a ocurrir. Nos asustan con ello, pero son ya los últimos coletazos de la bestia. La bestia está caída y bueno, pues por todas partes está apareciendo la verdad. Incluso la buena noticia es que dentro de la comunidad judía hay una rebelión interna, cosa que estamos viendo en Argentina, con el caso del fiscal Nisman y cómo Cristina Kirchner está sacando a la luz pues su 11M, ¿no? Su atentado, uno de esos atentados fantasma. Y bueno, pues ahora lo que nos queda es traernos al pueblo judío con nosotros, porque están sufriendo desde hace miles de años con la paranoia de que les odiamos, y ahí, bueno, pues decirles que todos somos hijos del mismo Dios, que todos nos tenemos que regir con la misma ley, que la usura es el pecado, digamos, el peor de los pecados, y que, bueno, que tenemos que funcionar cooperativamente. Hace falta cambiar el paradigma de la competitividad y de la depredación al de la cooperación, y ya veréis como una vez que cambie este paradigma del dinero, todo va a ser mucho más sencillo.
en realidad es todo de sentido común, y ya os dejo con esta frase o esta expresión que para mí es la que hay que recuperar, el sentido común. Hay mucho para meditar sobre esas dos palabras, sentido común. Es como un koan zen. En el sentido común nos encontramos todos. Y al final, las discusiones, cuando funcionamos con ese sentido común, que en realidad es esa mente colectiva o grupal, me da igual, ya no hay discusión, nos ponemos de acuerdo, ya no hay enfrentamiento, estamos colaborando, cooperando. Y yo creo que el mundo al que vamos al final es el mundo en el que prima el sentido común y la ley natural, por supuesto. Así que nada, muchas gracias. Y ahora tenemos un cuarto de hora. Sabéis que tenéis, ahí están los libros en el templete, y bueno, pues ahora tenemos el fin de fiesta, que tenemos pues al juez Elpidio Silva aquí para todos nosotros, y bueno, pues a ver qué nos cuenta.